Me siento sumamente complacida de poder llegar a presentar, de abrir esta presentación del libro de Luis Palacios, Película China. Película China ingresa a nuestro catálogo en la colección Indeleble, un catálogo de Falta Envío Ediciones que ha reunido una poética tan sólida que va a ser muy difícil llegar a borrarla. Es para mí también un honor haber sido una de sus primeras lectoras, una de las primeras lectoras de películas chinas y haber acompañado el proceso de edición con Luis Palacios. Este libro se compone de muchas maravillas. Yo no voy a ahondar en ellas ahora porque para eso están las otras voces que siguen en esta presentación. Lo que sí voy a hacer es leer unas palabras del prólogo de Gisela Aronson, Liberar a la noche. Le han puesto cerraduras a la noche. Dicen los versos de uno de los poemas de este libro de Luis Palacios. A pesar o a instancias de eso, Luis abre esos cerrojos y libera a la noche en forma de poesía. El lugar en donde los deja es un espacio binario, el barrio y el cuerpo. Ambos configuran el mismo territorio, un punto de encuentro, un trayecto, un recorrido. Barrio, cuerpo, con sus marcas, sus señales, sus cicatrices, los fluidos que la atraviesan, los sonidos que produce, los huecos, los claroscuros, la flora y la fauna propia que cualquier barrio cuerpo posee. Luis Palacios es santiagueño, pero reside en Tucumán desde el 2012. Es comunicador y militante social, coordinador de comunicación institucional en Julio Roca, donde desarrolla diversas actividades relacionadas con la fotografía, la radio y lo audiovisual con adolescentes en contexto de encierro. Publicó en antologías tucumanas, santiagueñas y en medios gráficos tanto de ambas provincias como de Buenos Aires. En 2015 ha publicado el poemario Cuaderno de Bitácoras con ediciones de La Eterna, editado por María Belén Aguirre. Participó en diversos proyectos de investigación multidisciplinar con el eje en la poesía, entre ellos el proyecto Biblioteca Parlante Haroldo Conti, editor junto a Ruth Tomatis del poemario póstumo María, de María Medina, poeta víctima de un brutal femicidio. Bueno, antes que nada, me parece que lo que quiero destacar y agradecer principalmente es a Zaida, Daniel y al equipo de Falta Envío, porque en estas épocas, realizar una apuesta a publicar y ponerle el cuerpo a un libro de poesía y al proceso y el gasto de energía, al trabajo y al dinero que eso implica, es un acto revolucionario. Entonces, antes que nada, es eso, un agradecimiento profundo a esa apuesta. Y nada, me parece que quisiera destacarlo antes de decir cualquier cosa. Hace un tiempo me preguntaban por qué película china. Yo siempre me acordaba de que en algunas películas chinas se veía eso de
un ambiente cerrado en calma mientras la velocidad del mundo es arrolladora, ¿no? En un país con tanta cantidad de gente. Entonces me parecía como interesante esa idea, ¿no? De conocer y aprender a transitar y a viajar por los límites entre la velocidad del mundo, el interior del barrio, el interior de la casa, el interior del cuerpo. El cuerpo en sí como un espacio de tránsito entre todo eso, ¿no? Y qué mecanismos, qué cosas uno utiliza en esos tránsitos como fetiches bajo el brazo que se va llevando para aprender a dialogar con el mundo, con uno mismo, con lo que le sucede en la casa, con los habitantes de su casa y con los habitantes de su barrio, en cómo esa realidad impacta en el cuerpo. Entonces todo eso es como intenta hacer un registro de esos viajes, de esos tránsitos, de esas apariciones, de esos vínculos. Creo que la principal tarea del escritor es eso, ¿no? Es registrar. Como dice Lacan, es tratar de interpretar de algún modo, de conectar con el horizonte subjetivo de la época. Bueno, más que de época es de un momento, ¿no? Pero sí es eso, es ver qué le pasa a mi mente, a mi cuerpo y a mi mundo cuando veo que esas cosas me interpelan y cómo yo interpelo a ese mundo que me rodea. Mi trabajo también tiene que ver mucho con lo que escribo. La idea de la cárcel aparece permanentemente. Trabajo en un instituto de menores en conflicto con la ley penal, de adolescentes en conflicto con la ley penal. Y definitivamente hay una cosa que se va quedando y que se le va pegando a uno en las ideas. Esa idea de cárcel que siempre está, y sobre todo en sincronía con la pandemia, ¿no? En cómo cada uno puede aprender a sobrellevar ese encierro, y qué sería el registro de encierro, ¿no? El diario de un encierro. Aparte me parece como muy adecuado y me parece como muy bonito lo que hacen las ilustraciones a ese paisaje. Haber compartido parte de esta vida con la China, con Emilce, quien hace las ilustraciones de películas chinas. También hay un juego en eso, y cómo ella va registrando partes de eso, ¿no? Desde sus propias singularidades, desde sus propias subjetividades. Creo que no es más que una humilde forma de interpretar un pedazo del tiempo, ¿no? Ni más ni menos, es ser testigo. Que creo que es un lindo modo de interpelar a los propios tiempos y apostar un poco también, ¿por qué no? Ponerle el cuerpo a una realidad para que, bueno, esa realidad cambie, ¿no? Si uno no le pone el cuerpo a la realidad, esa realidad se repite y permanece igual. Entonces, bueno, aceptar que todo cambia, y que es importante que uno dialogue con esos cambios y con esos tiempos. Bueno, la película china tiene dos partes que nacen casi orgánicamente en realidad. A la hora de pensar en
una estructura posible cuando uno tiene un cuerpo de poema. Dice, bueno, había una organización que es la de El Poema, película china, que tiene 21 partes, 21 fragmentos que van componiendo esa estructura. Pero a la hora de pensar en esas partes, salen casi naturalmente. A la hora de decir, bueno, pensemos en un orden, ya estaba casi puesto el orden, salvo pequeños detalles que podían acomodarse o podían cambiarse. Surgen naturalmente. Y es como un orden de viaje. Uno tiene para una preparación previa para hacer un viaje. Y que ese mismo viaje en sí es una película. Es un pedazo del tiempo que transcurre y que está registrado. Con todas sus cargas, con todas sus emociones. Siempre hay un eje que atraviesa, que es lo social, la mirada sobre lo social, sobre el barrio, sobre la nave, que en definitiva es un cuerpo, es el cuerpo. Pero hay una preparación para ese momento, ¿no? Que tiene que ver con una transformación personal. Si bien no creo que la poesía necesariamente tenga que ser una catarsis, sí es una interpretación. Entonces esas partes interpretan o están ordenadas según un proceso. Que el proceso es casi orgánico con lo que se va escribiendo, pero no es cronológico, es un proceso. Entonces, me parece que hay un primer momento que es una preparación, un registro de cómo uno se va preparando el cuerpo, va preparando la mente y va estableciendo un orden en su entorno para disponerse a ver una película. Y luego en sí es el viaje en sí mismo, ¿no? En qué va pasando en el mundo y cómo responde uno o mientras transcurre esa película que va paralela y que se cruza también. Me parece como súper importante eso, que es muy concreto, qué es lo que pasa en ese periodo de tiempo, qué es lo que pasa en una película o durante la película. Durante la película matan a Facundo Ferreira. Durante la película me veo conmovido ante los detalles de lo que va sucediendo en el mundo. Cómo los perros y los animales a mi alrededor me intervienen desde muchos lugares, que yo dejo que me intervengan con su animalidad hermosa, ¿no? Entonces, en esas partes, en esas dos partes del libro, dialogan a la perfección con esas ilustraciones. Y me parece que era el único modo en el que podía dividirse. Y creo que casi no llevan ningún orden más que el emocional, ¿no? Que es algo muy natural. Bueno, la poética de Luis tiene algo particular, que es captar todo lo que la psiquis y las emociones de las personas pueden nombrarse desde lo poético. Me llama la atención que en ese rol de observador del mundo, observador de esos seres que lo rodean, puede captar justamente esas experiencias y poder transformarlas en nuevas experiencias
desde lo poético. Para mí es un exquisito para contarlo, no cae en esa cuestión sentimental de las emociones que va transcurriendo en su poesía, sino que es contundente y casi como un paisaje humano y profundo de la manera que somos cada uno en nuestra existencia. Me parece eso maravilloso. Y con él, así como cocina sus poemas, como cocina esa riqueza que tiene de la existencia humana y que la vuelca, es un excelente cocinero y lo hace así, con toda la pasión como la que escribe. Así que un gusto estar acompañándolo en esta presentación y en este nacimiento, porque es un manjar el que estamos por degustar. Cuando digo Luis, digo poesía, digo una amistad que nace desde la poesía, se funda en su más íntimo sentimiento de identificarnos como seres a los que nos une un más allá en lo que se puede decir lo cotidiano. Nos encontremos cuando nos encontremos, nos leamos cuando nos leamos, uno siente esa chispa de conexión porque su poética para mí es tiene una esencia extremadamente humana en su desintegración también, porque para que Luis llegue a generar ese lenguaje de ruptura, ese lenguaje medular, visceral que ha logrado, se caracteriza por ser él un poeta de quiebre, un narrador también de ruptura, de quiebre, de ir contra todo lo establecido, lo canónico, sus experiencias de presentar sus poemas siempre han sido, o sus poemas o textos han sido ligadas a la música, al ritmo, tratando de que esa palabra vaya más allá de la palabra misma, esa palabra vaya al encuentro del otro en su sabor, en su color, en su sonido, en su esencia de poco para nombrar lo real. Entonces necesitaba nutrirse de la música, de las imágenes, de todo lo que en sí él generaba también. Y anécdotas, muchas, pero inolvidable fue la presentación de María, esta poeta que fue víctima de femicidio y que su mamá había recolectado toda su obra en diarios íntimos, en dibujos, en cartas dejadas por María en su casa, y Luis se encargó, creo que bajo Ediciones Tropas Circa en ese momento, de recopilar ese bagaje tan importante de esa poeta a la que tanto hemos sentido. Acompañarlo en la presentación de eso ha sido una maravilla. Y Luis es mucho, Luis es Tucumán más Santiago. Se divide en sus aguas con ese sentir propio santiagueño, donde hay calores, donde hay aromas, donde hay ciudad, campo, pájaros, y a la vez vuelvo a hablar de la desintegración y Tucumán. Así que admirable, siempre lo he admirado como poeta y como ser humano, excelente.
Al leer el poemario Película China de Luis Palacios, se avisora un escenario de territorio, sitio abandonado, el preludio de un embrión, demarcado por el deseo y la espera de un acontecimiento que arroje luz sobre la demencia, la sombra y el hollín que cubren al vacío, a los objetos sucios que se atesoran en la oscuridad de los placares, sobre el desorden que debe ser redimido con un acto de protección del propio mundo, un edificio singular e incompleto, como un rompecabezas inconcluso. En Película China la ciudad se muestra acorde a cada estación. La comodidad es una escena de soledad, que se queda grabada para siempre en las retinas, un trance que ausenta mientras aparecen y suben los créditos finales en la pantalla que observamos. Por todo este paisaje alucinado se despliega una nave, como un barco fantasma, que deja una estela reverberando en las olas titilantes de la sombra, con el amor a cuestas, como un resguardo o un amuleto para no zozobrar y perderse. En el libro el lenguaje crea un territorio de oportunidades y posibilidades, pero también un íntimo e intempestivo enfrentamiento interno, una lucha contra las vanidades que nos asaltan y nos dejan indefensos ante la realidad. Este poema del libro es un ejemplo del despojo y también del miedo que enfrentamos en todo momento. Te abandono, cuerpo. Ha sido suficiente nuestro enlace. Te dejo entre las tardes marchitas, bajo los rulemanes de los carros, tirado por ahí en el pavimento, como la alfombra del progreso. Te dejo colgados en los eucaliptus que miran pa'l dulce. Te dejo horadado por el aliento del cigarrillo, entre las manchas de cerveza del piso. Te abandono como una idea fija y malversada, como una consecuencia natural, como un acto de vida. Te abandono a tu propia suerte, a pesar del miedo. Cuando en un momento pensaba en publicar, cuando empieza a aparecer la idea de publicar, pensaba por qué no un cómic poético, ¿no? Está esta cuestión de las novelas gráficas, y me parecía como súper interesante la idea de darle poesía y darle una forma, una estructura de cómic al libro. Me parecía como algo novedoso que tenía ganas de explorar. Y le propongo a Emilce si se animaba, digamos, a acompañar la tarea de ese proyecto. El proyecto se ha ido transformando a partir, bueno, de la propuesta de los chicos de Falta Envido, de darle forma. Había muchas poesías, pero las ilustraciones es como que han demorado, ¿no?, un poco en aparecer, pero me parece que Emilce es una mujer tremendamente sensible y tiene una lectura del mundo que a veces a mí me encantaría tener, no es liviandad la palabra exacta, sino es inocencia, ¿no? Esa inocencia y esa permeabilidad a las cosas que transcurren alrededor. Entonces, ese registro que hace ella me parece de una sensibilidad casi agobiante a veces, ¿no? Y cómo ella va registrando la textura de las poesías. Toda poesía tiene una textura y ella las trabaja, las desarrolla así como un poco con trazos ásperos, pero con una emoción muy fina en eso. Entonces los gestos de los rostros que interpelan también al texto y que hacen como una sincronía a todo.
Entonces ya desde hacía rato que me gustaban algunas de esas ilustraciones, entonces iban acompañando ese proceso de película, porque también tenían una idea de qué rostro podían tener los personajes de esa supuesta película, en cómo la emoción transforma el rostro, cómo transforma a la postura, al cuerpo, y cómo hay un elemento en el medio que es mágico, ¿no? Que es la magia sencilla, la de que aparezca un animal, la de algún elemento pequeño, pero que tiene toda la carga simbólica de la emoción. Y ese juego, ese vuelo que va apareciendo, y esa casi psicodelia, pero no diría exactamente psicodelia, sino más bien es magia, es simple. Me parecen como dibujos muy mágicos y que están cargados de magia en los ojos, ¿no? de quien los realiza, en este caso de la China. La China es una persona como muy sensible a la magia de las cosas y a esos detalles. La estrategia del miedo. Esa seducción vestida de sensibilidad que te inserta en una habitación iridiscente y solitaria, inundado por el aroma de tu propio cuerpo, recorriendo el rastro de tus propias poluciones. La estrategia del miedo es esa espera ansiosa de lo eterno que se siente como una granada en las tripas, en un lob de su estallido, aguardando el mareo asincopado salvador. La estrategia del miedo, esa militancia de la soledad que casi con una convicción evangélica has dibujado en cuerpos prohibidos, admirados y recitados, aunque con lejanía emocional. La estrategia del miedo es el dios de la angustia y el opio de la culpa, una verborragia para el dolor de riñones y un sueño del vino para el temblor. Es la seguridad entumeciendo de a poco el amor. La estrategia del miedo, esa sonrisa de zorro, de asceta implacable, de lengua de juez, el voluptuoso deseo de provocarse una herida, lamerse el propio flujo para palpar la vida. Es sacarle fotos a tu cicatriz por orgullo exorcista. La estrategia del miedo es un par de poemitas publicados. Es un ciclo de horas incontables de malas películas para evitar la calle y dominar la inquietud. Retrasar casi con profana satisfacción tu esplendor moral. La estrategia del miedo es esa lengua filosa, filósofa y académica. La exposición cíclica de relatar tu dolor de verdad como una mentira inocente y distante. Es autoadministrarte frente al espejo bajas dosis de una realidad criminal. La estrategia del miedo es entregarse de a poco, es separarse responsablemente del error, un amanuense de la muerte, una vida de mariposa sin reconocer la flor. La estrategia del miedo es retractarse de una historia imposible de predecir. Es un aura de vidente, un tacto de escultor que vorazmente te recorre, restándole fuerza al olvido de aquel invierno devastador. La estrategia del miedo es una desnudez providencial, un haz de luz emancipado de su origen. Es una calle tucumana peligrosa, zigzagueante, una vena oscura, un pulso espeso. La estrategia del miedo son los fantasmas orbitando en la noche, aquellos que has salvado del milagro y la infamia del fuego negro del olvido, que persiste en las miradas como principio de emancipación. Se retractan en la ventana las 1000 caras,
recito el decálogo tácito del café. La madrugada me late en la nuca. La rutina es veneno y escudo, sopa y café. Es el arrullo y la clave de sol. Es la melodía de la muerte, la estrategia de la perfección. Te abandono, cuerpo. Ha sido suficiente nuestro enlace. Te dejo entre las tardes marchitas bajo los sulemanes de los carros, tirado por ahí en el pavimento como la alfombra del progreso. Te dejo colgado en los eucaliptos que miran pal dulce. Entre las manchas te dejo horadado por el aliento del cigarrillo, entre las manchas de cerveza del piso. Te abandono como una idea fija y malversada, como una consecuencia natural, como un acto de vida. Te abandono a tu propia suerte, a pesar del miedo. Te abandono mirando el oeste para que puedas ver cómo la luz se muda a una nueva piel. Te dejo como la peste, te quiero lejos en la corriente. Ya no vas a ser mi cuerpo y te agradezco. Por agradecido te abandono en la terminal, en algún cantero recién regado por la madrugada del último sol del invierno. Abandono tu abrigo en la silla, te dejo por las vertebradas luces de las avenidas, resbalando en tu norte. Te muecas la soletosis, te abandono y siembro un siempre a la mañana. Te dejo sin huesos, sin ojos, sin alma. Te dejo cuerpo sin verbo ya. Te dejo de sonreír para volver a mí. Me dejo sonreír para volver a mí. Me dejo al sonreír para volver al fin. Mi herencia es esta nave y los planos falsos de una extraña arquitectura del porvenir, donde se habita y transita en toxinas sobre toxinas, donde en rincones encontramos simpáticos modos de apurar la muerte y la luz de los que no respiran y la luz de los que nos respiran. Con ese reflejo de amor se entibian los cuarzos guardados en un frasco de agiolax. En la película china, ella decía que te sobreviva el deseo más que la necesidad. Hemos nacido para prepararnos para el adiós, llorar y reír, porque la sincronía también sabe llegar tarde. En las noches de verano, transpirar y recordar, caminar y sentir en la piel los restos de la incomodidad adolescente. Cuando se menciona como al pasar que todavía se cree en el amor, nos cuesta respirar al caminar toda la noche, escapando por muy poco a la sombra del aburrimiento, sacándonos la careta, sacando la tristeza a pasear y recuperar las plazas y el movimiento sensible a esos dolores que flotan en el olor de las tardes, al asombro de los pibes que ven llover hollín como una extraña clase de milagro. Lumbre tibiecita, dame tu aliento del norte a la nave, tráeme un suspiro de mezcal para esta noche de los perros ladrando venganzas atómicas.
que nunca sucederán más que como muecas retardadas. Perros que lamiendo naranjas agrias en la vereda se dejan en la pelambre abrazar. Que tu viento caliente nos traiga de vuelta a nuestros cuerpos, para nosotros mismos y nadie más. En el fondo del placar tengo guardada una caja de la vergüenza, donde acumulo y escondo restos pequeños que han sobrevivido a épocas lejanas, recientes y desesperadas. La última colilla de la cocaína envuelta en un poema de dureza, una hoja de afeitar que me cortó en una crisis adolescente. Pequeños objetos sucios atesorados en la oscuridad. Los veo solo cuando al ordenar encuentro alguno que merece ser sumado a mi singular colección. Debo ponerlo en mi caja y dudo si había estado allí antes o intentó escapar. Como si de eso se tratara la gesta del hombre común. Tratar de proteger lo conseguido, atornillado a la normalidad. Sabiendo que no es fácil encontrarse en un mano a mano con la muerte. Y es que es este el orden que dispongo para todas las cosas. Todo lo que importa lo llevo en el cuerpo. Todo lo esencial es el propósito con el que miro la mañana. Lo que sobra va dejándose donde habito. Se hace humo serpenteando en un pasillo intervenido por las hojas secas y un gato balanceándose hacia el fondo. También sobran esos rastros incompletos que voy dejando allí donde duermo. En la oscuridad no afecta lo que avergüenza. Algo así como un paliativo para la eternidad ahogada en el consumo excesivo de tiempo muerto. Ya solo creo que el vacío, ausencia leve como carne de niño, es el silencio en el que tomas aire para decir adiós. Cuando la siesta baja lentamente, el hollín que cae tiñe la pelambre del gato, así el amor florece, donde termina este afán que exige un Dios a imagen suya. ¿Cómo no haber sido raptado por los changos que desechan la calma, que la abandonan en los alrededores de la ranchada, depositada como una ofrenda a la furia de la naturaleza baja? Unos dientes de 1000 madrugadas te sonríen como un arrebato, como una brisa tibia del amor que se les esconde, que se les alambra, que se nos alambra y con púas. Amaría viajar con vos, como en la película china, pero me han raptado y también desecho la calma por la borda. También tengo madrugadas en las muelas y me angustio como perdiendo aceite, como corriendo lejos de esa paz piadosa y peligrosa, compulsiva y grave, seria. Y entre todo esto, soy un torpe más que se guarda lo brutal en el corazón.